Ensayo de la pieza. Normalmente, el primer paso en cualquier procedimiento de ensayo ultrasónico es el examen de la pieza a inspeccionar a fin de obtener la información necesaria para seleccionar el equipo, el método de ensayo a emplear. La finalidad de examinar la pieza es obtener la información que aparece en la pantalla. Estos datos deben suministrarse con la pieza. Este examen permitirá también hacer hipótesis sobre la naturaleza y orientación de cualquier discontinuidad. La pieza llega normalmente con un requisito de servicio que se analiza a fin de comprobar la existencia de un procedimiento de control a seguir cuando se efectúa el ensayo, comprobar los reglamentos específicos a aplicar. Si no hay requisitos específicos, el operador obtiene los resultados del ensayo sin hacer ninguna aseveración sobre la aceptabilidad de la pieza. En este caso, el operador también tiene que decidir el nivel del ensayo para establecer lo importante y, por tanto, crítica que es la pieza, intentando determinar si no está especificado para lo que se usa la pieza. Un material se puede inspeccionar mediante ultrasonidos solo si su transparencia acústica permite la detección de defectos que sean menores que los aceptables. La amplitud de las señales recogidas sobrepasa suficientemente el ruido de fondo, hierba, producido por la propia estructura del material. El ensayo ultrasónico se debe sustituir por otras técnicas de ensayo o integrarse en ellas cuando el proceso se manifieste particularmente difícil debido a la geometría de la pieza o a la estructura del material. Se elige el equipo basándose en el tipo requerido de representación de la señal, tipo A, B o C. El tipo A es el más común. Las representaciones B y C se usan principalmente en ensayos industriales y en aplicaciones donde el palpador se controla por medios automáticos. La selección del tipo de palpador a utilizar está condicionada por los parámetros siguientes. Frecuencia. Se determina en base al espesor de la pieza a inspeccionar y la composición del material, grano, defectos esperados. Cuanto mayor es la frecuencia, hay mayor sensitividad y direccionalidad del haz ultrasónico, pero con menor penetración. Dimensiones del cristal. Dependen del espesor y la composición del material a examinar. Material del cristal depende de la técnica usada. Unos materiales son mejores transmisores o receptores que otros. Perfil del haz. Depende de la geometría del material a inspeccionar, que puede dar una indicación falsa por los fenómenos de conversión de la onda. Dimensiones de la pieza. Por ejemplo, tubos de diámetros pequeños. Geometría de la pieza. Se ha de evaluar la accesibilidad de la pieza, por ejemplo, una válvula hidráulica. Orientación de las discontinuidades esperadas. La elección entre palpadores normales o angulares depende de este factor. La selección del acoplante es particularmente importante, ya que tiene que garantizar un contacto correcto entre el palpador y la pieza a examinar para la transmisión de la presión acústica. Tiene que permitir que el palpador se mueva libremente. Se ha de hacer la elección basándose en las características de la pieza, prestando una atención especial a el tipo de material y el grado de rugosidad de su superficie, la orientación de la superficie de ensayo, horizontal o vertical, la temperatura y el lugar donde se realiza el ensayo.